Entonces, en los años 40, pues realmente los pueblos pues eran muy incipiente la justicia. Prácticamente el encargado de la comandancia pues era el amo y señor del pueblo, ¿no? Independientemente de que existiera presidente municipal o algo. Claro. Pues ellos se encargaban de todo lo que circulaba en el municipio, pues de impartir el orden, entre comillas. Así Pero es. la realidad es que este señor, que era el papá de las Poquianchis, lo que hacía, desgraciadamente, según te digo, según cuentan, no las leyendas, los juicios que se llevaron a cabo, por un lado. Por otro lado, hay un libro que se llama Yola Poquianchis. Es una entrevista que le hicieron a la última hermana que pudo sobrevivir a la cárcel. Así es. Y ahí narra todo lo que pasó en su familia, lo que pasó dentro del seno de su hogar. Sí. Ellas decían que estas crónicas pues hablan de que estas niñas eran llevadas por el papá a la comandancia a ver cómo torturaban a los presos, a los que agarraban presos, los torturaban, Que los por cierto, maltrataban. el papá se llamaba Herminio. Herminio, sí, correcto, exacto. Y también lo que hay que resaltar, que así como fue también policía, jefe de la policía, comandante, tenía un cargo Sí, claro. ahí en la policía. De alto rango. Así es. Pues, como bien lo dices, las maltrataba a sus hijas. Sí, las maltrataba. Y a su esposa también. Y su esposa no decía nada porque como era tan religiosa, ella creía que ese era el destino que tenía y que no podía estar en contra de la voluntad de Dios. Claro. Entonces, aguantaba al marido, aguantaba las situaciones que se vivían en el seno, el abuso que hacían de sus hijas, por parte de este personaje, y que se las llevara a ver cómo torturaban en la cárcel a los presos, pues. Eso era de las cosas más terribles que vivieron en la época estas muchachas cuando eran niñas. Después resulta que una de ellas, la más grande, se casa con un señor de 60 años. Uh-huh. Se casa con él y obviamente su papá se dio una enchilada porque había hecho esa situación, que se había ido con esta persona. Al parecer, no tengo muy claro qué pasó con esta persona, creo que se murió, y a ella la mete a la cárcel. Sí. Su papá la mete a la cárcel, junto con toda la clase de bandidos y de malandros que existían en el lugar, y ahí la deja, ahí la tenía en la cárcel, como castigo, en la cárcel, junto con todos los presos. Entonces, haz de cuenta que la mete hoy a la cárcel y a los 15 días resulta que su papá asesina a una persona a sangre fría y lo empiezan a perseguir por ese asesinato. Uh-huh. Entonces él tiene que huir. Uh-huh. Y huye de Los Altos Jaliscos, y mientras ella, su hija la mayor, estuvo pues presa todavía, que duró presa cerca de año y medio, Sergio. Sí. Ahí. Entonces crecen las hijas y finalmente logran pues ya rescatar a su hermana y pues se van del lugar. Se van hacia ya lo que es hacia Jalisco, hacia Guadalajara. Y entonces, no es cierto, no se muere este señor, porque este señor tiene un bar o una cantina. Uh-huh. Y esa cantina resulta que era un buen negocio, pero desgraciadamente como el señor le gustaba mucho el chupe, le gustaba malgastar el dinero, pues la cantina tronó finalmente. Claro. Entonces, cuando trona esta cantina, pues ella pues deja la cantina, el señor finalmente termina sus días mal, la persona con la que se casó, que era un joven, 60 años, Sergio, era casi un chavo. No, sí, relativamente. Digo, relativamente. Yo tengo casi 60 años, mírame. Bueno, resulta que ya al ver la hermana mayor, que era Carmen, dice, no, pues ¿saben qué? Le dice a sus hermanas, vamos a poner un antro, una cantina, burdel. Puede ser una cantina, no, porque todavía no pensaban que fuera burdel. Ya. Una cantina como estas.
porque dice, nos iba muy bien, pero el problema es que el señor, la persona con la que vivía, pues no lo resultaba redituable porque pues, realmente derrochaba el dinero, ¿no? Claro. Entonces lo que hacen es, pues sí abren un burdel, una cantina, y empiezan a tener, pues a avanzar con su negocio. Nada más que de repente se dan cuenta de que el consumo mayor se hacía cuando había mujeres invitándolas a tomar. Entonces empiezan al principio ellas, sus hermanas y ellas empiezan pues a impulsar a la gente a que tomara, bla, 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 jijiji, y entonces empiezan a consumir y entonces se dan cuenta que era un buen negocio. Entonces buscan contratar a muchachitas, a jovencitas, a niñas prácticamente de 12 años en adelante, y se van a las rancherías de ahí de Guadalajara, de Jalisco pues, y empiezan a decir, no, ¿sabe qué? Le decían a las familias que les dieran a sus hijas porque las iban a poner a trabajar en casas haciendo servicio doméstico y que les iba a ir muy bien. Y las familias les soltaban a las muchachas. Pero en realidad lo que hacían era llevarlas a esta cantina para hacer para incitar a los parroquianos a beber. Pero al final esa incitación se transformó en prostitución. Así es. Entonces prostituían a las chamacas. Ahí ya en este negocio que tenían, entonces el negocio empieza a fructificar. Hay que anotar, hay que hacer una acotación ahí, Sergio, que estas muchachas pues no sabían, la gran mayoría de las 4 no sabían leer, escribir ni hacer sumas. La más grande sí sabía. Así es. Y entonces ella... ¿Qué pasó? Sí, bueno, perdón. Lo que también quiero resaltar, Oscar, sí, Sergio, que efectivamente, como bien lo dices, aparte de que eran originarias de Jalisco, cuando ya se empiezan a meter en esta situación de reclutar jovencitas, iban, como bien lo dices, a las rancherías. Si las veían caminando solas, agarraban y las secuestraban, ¿no? Porque ella se hizo de una banda de hombres que precisamente iban por ellas. Y cuando no, llegaban a las casas, como bien lo dices, y les ofrecían efectivamente el empleo para trabajar en las casas, ¿no? Como domésticas, ahí precisamente. Empleadas domésticas. Y que bueno, pues eso hace que la gente confíe en ellas, ¿verdad? Las familias, los papás, y se las llevan a trabajar. Una vez estando ahí, empieza el viacrucis, porque no era nada de lo que les dijeron, al final eran amenazadas, y viene todo lo que ahora también vamos a seguir platicando, Oscar, porque créeme que sí fue algo bien difícil, bien complicado para precisamente esas mujeres que vivieron ahí. Pero pasemos de allá, es como un contexto de lo que hicieron allá, Oscar. Sí, es que ese es el inicio de ¿cómo podríamos decir? De esta oscura etapa histórica de México. Una etapa negra de México que cautivó y que conmocionó a todo el país. Porque ese fue el inicio. Cuando ellas les empieza a ir bien allí en Jalisco, ven que es un buen negocio, que les está redituando, que las chamacas, como prácticamente eran esclavas sexuales, era explotación sexual, así a lo descarado, se dan cuenta que el negocio es muy redituable y entonces abren otra sucursal. Empiezan a hacer algo así como hoy estamos hablando de pymes, ¿no? De los negocios las franquicias. Así es. Un negocio franquiciatario. Entonces abren otro negocio en Guanajuato. ¿No? Exactamente de lo mismo, bajo el mismo esquema, bajo la misma perspectiva. Y entonces el problema empieza. ¿Qué es lo que hacían con las muchachas? A ver, les decían, ¿sabes qué? Vas a trabajar en casa, vas a trabajar y se las llevaban. Ya cuando estaban aquí, les empezaban a decir, no, lo que tú tienes que hacer es esto y esto y esto. Y darle, obviamente, hacer que consuma el parroquiano. Claro. Primero, segundo, te vas a ir a acostar con él, te va a costar. Si tú te quieres ir a tu casa,
aquí te va a costar tanto. O sea, me debes tanto por haberte venido a traer. Y bueno, pues, Oscarito, déjame decirte que queremos agradecer a todos los que están conectando. Sí. Adi Hernández nos dice, qué miedo, buenas noches. Daniel Esquivel, me gusta la transmisión, gracias amigo. Hernández, gracias por las historias. Dianielis Ferraris dice, en la vecindad hay acceso. Daniel Esquivel, gracias. José Casillas, está bien. Y bueno, pues a Víctor Paul, a Raúl Nieto, a Ros Gutiérrez, a Eric Trejo, a Daniel Esquivel. Buenas noches, excelente trabajo, saludos y bendiciones. ¿Quién lo dice? Eric Trejo, Ros Gutiérrez. Gutiérrez, muchas gracias, Ros. Eric Trejo, me hubieran invitado. Dice Eric que lo hubiéramos invitado. Pues están invitados, amigos, los que quieran unirse aquí, ¿verdad? Y bueno, pues gracias a todos los que están siguiendo esta transmisión. Pero mira, Oscarito, déjame platicarte algo bien interesante. A ver. Estas mujeres, ya hablamos de precisamente las Poquianchis, eran originarias de Jalisco, como ya lo dijimos, de los Altos Jalisco. Esas mujeres dirigieron una red criminal de prostitución, explotación sexual, trata de personas y asesinatos entre la década de los 40 y los 60, ¿no? 1940 a 1960, principalmente en los estados de Guanajuato y Jalisco. Así es. Operaban burdeles donde jóvenes eran engañadas con falsas promesas de empleo, lo que nos estás comentando. Ahí hasta ahorita ahí vamos, exactamente. Obligadas a prostituirse y si se resistían, se enfermaban o envejecían, eran asesinadas. En 1964 las autoridades descubrieron, pero bueno, sigamos con esta historia, que es una historia, amigos, quienes están siguiendo esta transmisión, de terror, de horror. Es una historia de terror criminal, por un lado, claro, pero por otro lado hay otra historia, no fantasiosa, sino oscura, en la que incluso a ellas las acusaron de que eran brujas. Y que con los bebés que nacían de las mujeres que quedaban embarazadas de los burdeles hacían ritos satánicos. Claro. Porque recuerden que les había dicho que su mamá era muy religiosa y ellas por ende también eran muy religiosas. Eran muy apegadas a la iglesia. Sí. Entonces te digo que lo que te platicaba era que a la hora que les decían, bueno, ya vas a trabajar aquí, se va a tratar de esto, ya estando ya en el burdel, decía, se va a tratar de esto, tú vas a hacer este trabajo así, 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 y si no lo haces, te vamos a matar. Pero así, la amenaza era directa, te vamos a matar. Sí. Entonces, pero si sí lo haces, te voy a pagar, te vas a poder ir a tu casa, libre. Nada más me vas a pagar todo lo que estoy gastando en ti. Que tu ropa, que tu comida, que tu traslado, etcétera, etcétera. Entonces, la hermana mayor, esta Carmen, tenía un cuadernito en donde iba apuntando cada una de las muchachas que iba reclutando y le tenía su cuenta en particular. Entonces, cuando a una de ellas se rebelaba, la mataban, efectivamente la asesinaban, pero no conforme con asesinarla, les decían a todas sus compañeras cuál era el fin que había tenido. Y se daban perfectamente cuenta que la habían matado y que la habían ido a tirar, porque a la hora de que las iban a tirar a barrancos, las iban a tirar, incluso las enterraban ellas se hicieron después de un rancho ahí en Jalisco, donde ahí iban a encerrar a las más viejas. No, pero déjame decirte algo. Hablabas algo de anotar en un cuadernillo y era precisamente la ropa, los alimentos, todo lo que... Pero las tenían mal comidas, ¿eh? Eso sí, efectivamente. Porque les daban una sola vez de comer. Pero al día. Lo que hacían era venderles, porque les hacían un cuentón. Así es. Que, ¿te quieres ir? No hay problema, pero primero me pagas todo lo que debes. Así es. Y entonces les anotaban allí hasta lo que no se comían, como coloquialmente se dice. Es correcto. Y entonces eso era lo que las mantenía también y las obligaba a seguir precisamente en ese lugar. Ok. Entonces, ya les hacían su cuenta, ya las amenazaban, ya les decían que si no hacían lo que les pedían, las iban a matar. ¿Y cuál era? En realidad las tenían mal comidas, mal vestidas, enfermas, muchas se enfermaban. Cuando las chicas se enfermaban, las encerraban en un cuarto hasta que se aliviaran. Y si no se aliviaban, de plano se las llevaban y las mataban porque ya no había manera de poderla salir adelante.
incluso con hemorragias, porque se veían sus periodos menstruales y se veían, algunas las hacían abortar a las muchachas cuando quedaban embarazadas, las hacían abortar y a pesar de que, haz de cuenta, ya hoy la abortaba la muchacha y ya la dejaban que se recuperara tantito y otra vez la metían a trabajar. Así es. Bueno, eso me han contado precisamente amigos que están siguiendo esa transmisión. Gracias por su preferencia. Nos platican que efectivamente aquí en la calle de Prócoro, que ahora es otra calle, nos platican que, Oscar, ahí, fíjate nada más, ahí también hay niños enterrados aquí, precisamente de los niños que abortaban. Imagínate nada más. Entonces, la verdad que es de horror esta historia. Sí, claro. Y cómo estas personas, que por cierto, dicen que el mal con mal se paga, dos de ellas mueren de cáncer, no sé si sabías eso. Sí, al final de sus días, pero no te me adelantes tanto porque la historia todavía tiene mucha oscuridad. Bueno, aquí nos está diciendo Ana Berta Trejo González, sí, que en San Juan del Río, Querétaro, también hay una casa de ellas. Es precisamente donde estamos. Este arroyo va a dar a la parte de abajo de lo que era, después se convirtió, o actualmente parece que es una vecindad. La propiedad donde estaba esta casa, donde supuestamente también pertenecía a las Poquianchis. Sí, la calle antigua era la calle de Prócoro, ahora tiene ya otro nombre. Dice Rafael Estrella, buenas noches, yo conocí la vecindad y dicen que espantan porque hacían abortos a jovencitas. Sí, es parte de lo que nos está diciendo el público, Sergio. Entonces te decía, a ver, a las muchachas los obligaban a abortar, evidentemente, porque no les convenía que tuvieran. Hubo algunas que sí lograron tener sus bebés. Pero déjame decirte, sí, mujer que llegaba al antro, al burdel ahí, que lograban, reclutar, por decir algo, pero si no, las secuestraban. Así es. ¿Y qué es lo que hacían? Lo primerito era, llegaban ahí, desnudarlas y ver qué tan proporcionadas estaban, pero y pasaba precisamente primero por los hombres que trabajaban para estas señoras. Así es. ¿Sí? Pero, a ver, no sé, bueno, al final hay imágenes de las Poquianchis cuando fueron arrestadas. Se ven unas señoras que tú dices, esas señoras no es posible que fueran realmente las que tenían ese tipo de negocios. No, unas ¿verdad? Señoras con su rebozo, con su vestido, sus faldas largas, o sea, una mujer de la época común y corriente. La verdad es que no se veían ni exuberantes, ni se veían malas, ni nada por el estilo, que era lo más terrible. Pero fíjate, algo importante. Delfina desarrolló un método de secuestro que dejaba mayores ganancias, Oscar. Acudían a rancherías o pueblos cercanos donde buscaban a las niñas más bonitas. No importaba si tenían 12, 13 o 14 años. Fíjate nada más. Eran prácticamente unas niñas. Eran niñas, sí. Unas niñas. Luego de ahí llevaban cómplices masculinos que, si las sorprendían solas, simplemente las secuestraban, o si estaban acompañadas de padres, generalmente campesinos, se le acercaban y les ofrecían darles trabajo a las hijas como sirvientas. Los padres accedían. Sí, es lo que decíamos. Las Poquianchis se llevaban a las niñas y de inmediato empezaba su tormento. Así es. Entonces te decía, Sergio, que a las jovencitas, que sí hubo jovencitas o sí hubo mujeres que lograron tener bebés, principalmente cuando eran niñas. Ellas tenían la idea de que, bueno, pues si tenían niñas, pues ellas eran la carne de cañón para la siguiente generación de su mismo negocio. Recordemos que este negocio duró cerca de 25 años. Entonces, las que nacieron de la primera camada, evidentemente estaban ahí, eran parte bajo el amparo de las autoridades de aquel entonces. En ese entonces, sí, claro. Pero entonces, a los que eran varones, evidentemente, y muchos tampoco se lograban,
los de plano los asesinaban a los bebés o los abortaban. Así es. Bueno, provocaban muchos abortos, pero además asesinaban a los bebés y los enterraban, ya sea en el mismo terreno del burdel o se los llevaban a eliminar en un rancho, te digo, enterrar en un rancho que tenían ahí en Jalisco. Así bueno, es. perdón, déjame comentarte que la gente sigue hablándonos, Sergio. Dice Daniels Ferris, cuando se escapaban y las llevaban de día a la central antigua. ¿Dónde estaba la central antigua? ¿Recuerdan aquí los que...? Boulevard Hidalgo. Por el portal del Diezmo. Por el portal del Diezmo, que ahí las llevaban. Y dice Aley Ernesto Castillo Nieto, dice, hay un museo ahí también. Sí, efectivamente. Exactamente atrás del Museo de la Muerte, está abajo, en la calle de atrás, en la parte de abajo exactamente del museo, está lo que es actualmente esa vecindad, donde era el burdel de que se decía que era de las Poquianchis. Bueno, déjame seguirte platicando, Sergio. Este asunto de las muchachas que tenían ahí trabajando y que enterraban a los niños, después se dijo efectivamente que los niños servían para hacer ritos satánicos tanto ahí en la misma propiedad como en las diferentes propiedades que tenían. El negocio fue fructificando de tal forma que te digo que se trasladaron a Guanajuato a poner otro tipo de negocios de estos. Así es. Entonces, ella también, Delfina, no sé si fue Delfina o Carmen, que tiene un hijo, que finalmente lograron tener familia. Ella, pues con el señor que te platicábamos. De 60 años. Así es. Pero tenían un ejecutor. No sé si hay una película que acaba de sacar Netflix, no sé si la han visto, que se llama Las Muertas. Le llamaban el águila, ¿no? No.